muchísimas gracias a todos por seguir aquí. Me imagino que ya estarán un poco cansados. Yo, como les han dicho, voy a hablar de la prueba en España, pero antes de hacerlo, por supuesto, quiero agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal el haberme invitado a estar hoy aquí, la amabilidad del doctor Abel Augusto Zamorano, que muy amablemente ha tenido el gusto de hacerme recorrer el Atlántico para estar hoy con ustedes. Y que me está tratando tan bien que estoy pensando en quedarme a vivir aquí en Panamá. Bueno, como les decía, yo voy a hablar de la prueba en España, del garantismo, de la dinámica, de la carga dinámica de la prueba. Y mi exposición, intentaré ceñirme, yo soy de mentalidad germánica, con lo que me voy a quitar el reloj, que el semáforo me pone más nerviosa. La voy a estructurar, voy a dar unos conceptos de carácter general sobre la prueba en el proceso civil y en el proceso penal, y luego me centraré en un aspecto que desde mi punto de vista es de vital importancia, porque es algo que ya ha ocurrido en España, también en otros países como Alemania, pero que además se va a extender en el nuevo proyecto que tenemos de Código Procesal Penal. Me refiero a la transformación de la prueba documental, de la prueba pericial, en documental. Antes de comenzar con la prueba en el proceso civil, quiero comenzar con una frase de Jeremy Bentham, que en su tratado de las pruebas periciales decía que el arte del proceso no es otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Si se dan cuenta, esta frase es absolutamente cierta y da en la clave de lo que es un proceso. Es decir, no basta con tener razón, hay que demostrarla. Si no se demuestra, el juez no nos va a poder dar la razón. Por tanto, la prueba, el derecho probatorio regulado en los distintos ordenamientos, es la clave de lo que es o de cómo funciona el proceso. Empezando con el proceso civil, estos son aspectos de carácter general, introductorios. En derecho español, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la prueba, regula la proposición de la prueba a instancia de parte. Bueno, saben ustedes que el demandante introduce sus hechos, él debe probar los hechos constitutivos y el demandado le corresponde probar los impeditivos, excluyentes y extintivos. Pues bien, quien propone la prueba en el proceso civil español son las partes. Ahora, frente a la proposición a instancia de parte, la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 281 y siguientes, permite también la prueba de oficio y la permite con una relativa amplitud. Dice que es posible la prueba de oficio en aquellos casos en los que venga establecido por la ley. Y en concreto, la Ley Procesal Civil lo establece en dos casos. Tengo aquí el artículo, lo tengo en el iPad. En el artículo 429.1, párrafo segundo, cuando hay una insuficiencia probatoria, se lo leo literalmente. Dice, cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes, podrá proponer determinados medios de prueba. No se preocupe, no se preocupe. Junto con esta proposición de oficio, también en diligencias finales, permite la práctica de oficio. Como diría el profesor Montero, en el proceso civil, en el que de lo que se está tratando es de dinero, no está en juego la libertad de las personas, se permite la prueba de oficio con más amplitud de lo que se permite en el proceso penal, como veremos a continuación. En el proceso penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en este caso no es de 2000 como la procesal civil, que es de hace ya 2 siglos, de 1882, permite la prueba tanto a instancia de parte como de oficio. Lo que pasa que los tribunales han dejado reducida esta prueba de oficio a la mínima expresión. Los artículos en cuestión a tratar son el 728 y el 729. El 728 establece la regla general, que la prueba es a instancia de parte,
el artículo 729 establece la excepción y literalmente nos dice que el tribunal podrá acordar aquellas pruebas no propuestas por las partes cuando lo considere necesario. ¿Qué es lo que pasa? Que el Tribunal Supremo, en 2 resoluciones de 1990, estableció que esa prueba de oficio no era tal o no debía tener tal amplitud. Dijo que la prueba debía quedar reducida a lo que él llamó pruebas sobre la prueba, es decir, a intentar probar aquello que alguna de las partes ya había intentado probar. Creo que sobra o huelga decir que quien tiene que probar es la parte, los hechos por ella alegados. Quiero decir, el acusado no tiene la carga de probar nada. Quien tiene que probar es el acusador. El acusado es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, si es inocente, debe ser tratado como inocente a lo largo de todo el proceso. Hecha esta visión general de lo que es la prueba en España, de cómo funciona la prueba en España, quiero ahora sí centrarme en un punto que es una novedad y que, como intentaré explicarles, supone, desde mi punto de vista, una merma de las garantías del acusado, del imputado en el proceso. Estarán de acuerdo conmigo en que respecto de la prueba científica existe un cierto deslumbramiento. Es decir, los juristas nos sentimos deslumbrados por la prueba científica, probablemente porque desconocemos los mecanismos o los métodos utilizados por los peritos. Este desconocimiento provoca que aceptemos de una manera acrítica el resultado de la misma. Hace como 3 años leía en el periódico una noticia que creo que es la que me ha traído hoy aquí. La noticia decía, no llevo droga, es el alcanfor de mi abuelita. Se trataba de un médico panameño que había obtenido de un pueblecito, no recuerdo el nombre, cercano, pero que no era de una ciudad importante. Había sido becado por una universidad muy prestigiosa madrileña. Llegó al aeropuerto de Madrid. Los perros notaron un olor extraño y le hicieron abrir las maletas. Cuando abren las maletas, realizan la prueba del narcotest, rocían todas las prendas de ropa con el spray, inmediatamente adquieren una tonalidad azul. Llevaba cocaína. Es decir, parece ser, yo me enteré en ese momento, que cuando el narcotest lo echas sobre la ropa impregnada en cocaína, se pone o adquiere una tonalidad azul. Esto yo no lo sabía antes, esto lo aprendí luego. Digo lo del color de la cocaína. Pues bien, solicitada la prisión provisional, el juez no dudó en decretarla porque era manifiestamente imposible que la prueba del narcotest hubiera fallado en 106 prendas de ropa. El pobre médico panameño estuvo 6 meses en prisión provisional y cuando se hizo el contraanálisis resultó que no era cocaína, sino que las bolitas de alcanfor que la abuela le había metido en la ropa habían producido el mismo resultado que si la prenda hubiera estado impregnada en cocaína. Pues esta historia que yo leí en el periódico me hizo plantearme algo que yo ya había estudiado tiempo atrás. ¿Qué es lo que yo había estudiado? En 2002 hubo una reforma de la Ley Procesal Penal, una reforma importante, que dice, más o menos, en el ámbito de este procedimiento, del procedimiento abreviado, tendrán carácter de documentos los análisis sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes, realizados por laboratorios oficiales siguiendo los protocolos correspondientes. ¿Cuál es el ámbito de este artículo? Dice en el ámbito de este procedimiento, por tanto solo en el procedimiento abreviado. Les indico
para quien no lo sepa, que en el proceso penal español hay dos grandes procedimientos, el procedimiento ordinario, que es cuando la pena es superior a 9 años, y el abreviado, que es cuando la pena es inferior a 9 años. La mayoría de procesos que se producen por tráfico de drogas es por penas inferiores a 9 años, porque no suele incautarse un alijo muy grande, sino a lo mejor se pilla a una persona que está haciendo de mula o alguien que tiene unas papelinas, etcétera. Es decir, que la mayoría de procedimientos son procedimientos abreviados. Y a ese procedimiento, al abreviado, es al que se ciñe la reforma. En el procedimiento abreviado, las pruebas sobre la cantidad, calidad y pureza de sustancias estupefacientes son o tienen la condición de documento. Si se dan cuenta, el punto de partida, es decir, la razón de la reforma, es la objetividad de los informes. El punto de llegada, es decir, lo que se pretende conseguir, es agilizar el procedimiento. ¿Por qué agilizar el procedimiento? Porque si ya no son prueba pericial, si ahora son prueba documental, el perito no tiene que ir a declarar a juicio. Es decir, el informe lo lee el juez en su casa y dicta la resolución correspondiente. Si se dan cuenta, el legislador español parte de la distinción entre peritaje de opinión, que es aquel en el que se pretende realizar una determinada valoración, por ejemplo, un análisis psiquiátrico, un análisis psicológico, y en el que probablemente, si pedimos el análisis de una persona por un psicólogo y un análisis de esa misma persona por otro psicólogo, probablemente los resultados no van a ser totalmente coincidentes. Es más, podrían llegar a resultados totalmente distintos. Y no por eso se diría que ninguno de los dos es falso. Pues se hace la distinción entre este tipo de peritaje y el peritaje científico. A través del peritaje científico, lo que se pretende es adquirir certezas sobre unos hechos. Es decir, encontramos un saco con una sustancia blanca y queremos saber si eso es droga o no es droga. Pero el legislador, partiendo de esta distinción, da un paso más. Dice, ya no estamos en este segundo caso ante un peritaje, estamos ante un documento. ¿Y por qué hace esto? Pues entender el motivo por el que el legislador español realiza esto requiere conocer qué es lo que ocurría en la práctica judicial española. En la práctica judicial española, lo que ocurría, como los informes estos, para que sean documentos, tienen que ser realizados por laboratorios oficiales, tampoco hay tantos laboratorios oficiales. Entonces venía ocurriendo que se citaba al perito al acto del juicio para que declarara, pero el perito no se presentaba. Y entonces el juez se veía en la tesitura de tener o bien que suspender el juicio y aplazarlo para un nuevo día, o bien que continuara el juicio, pero que la prueba pericial no fuera prueba vinculante para acusar. ¿Por qué? Porque no se practicaba en juicio. Es decir, no era prueba que sirviera para desvirtuar la presunción de inocencia. Y, por tanto, la sentencia tendría que ser absolutoria. Y entonces el legislador español, muy listo, dice, no son peritajes, son documentos. Lo que creo que el legislador español no pensó es que no se trataba, al convertirlo en un documento, simplemente de modificar la práctica de la prueba, sino que se trataba de dar un tratamiento procesal totalmente distinto a este tipo de pruebas. Un tratamiento procesal totalmente distinto, y les voy a explicar a continuación por qué. Quiero decir que lo que yo les cuento respecto de la prueba de sustancias estupefacientes es perfectamente trasladable a los informes de ADN, a las huellas dactilares, a la prueba acústica, etc. Es más, en el proyecto de Código Procesal Penal que tenemos en España, este tratamiento pretende extenderse a todo este tipo de pruebas científicas. Es decir, se quiere que todo este tipo de pruebas ya no sean pruebas periciales, sino que sean pruebas documentales.
Y desde mi punto de vista no era necesario, porque aunque es cierto que el compañero de Costa Rica nos ha dicho que la videoconferencia no es exactamente igual que la declaración en directo por los problemas de la inmediatez que suscita, sí que es verdad que hubiéramos conseguido que el perito declarara y evitar todos los inconvenientes que se plantean en la práctica al considerar esta prueba como prueba documental. Inconvenientes que les voy a transmitir a continuación. En primer lugar, respecto de la recusación. Si la prueba ya no es una prueba pericial, sino que es una prueba documental, documenta una realidad objetiva, no ha lugar a la recusación de los peritos, porque no estamos ante un peritaje, estamos ante la plasmación de una realidad objetiva. A mí esto me parece aberrante. Es decir, si un perito realiza una prueba, aunque sea de experimento, yo tengo que poder recusar a dicho perito. Es más, en España, donde tenemos dos cuerpos distintos de policía, la Guardia Civil y la Policía Nacional, aparte de las policías de las distintas comunidades autónomas, cuando se incauta droga a un policía, por ejemplo, no es el cuerpo de policía el que realiza la analítica, sino que es el cuerpo de la Guardia Civil. Y al revés. ¿Por qué en este caso sí que, no diré que hay una recusación, pero sí que es un cuerpo distinto el que realiza la analítica y yo, imputado en un proceso, no puedo recusar al perito? Segunda consecuencia, respecto de la impugnación de los análisis. Cuando estamos ante una prueba pericial, la parte puede, por supuesto, impugnar el análisis. Cuando yo convierto la prueba pericial en prueba documental, también se me permite impugnar el análisis. Ahora bien, se me exige, o los tribunales españoles están exigiendo un plus al imputado o al acusado. Es decir, ya no es suficiente con que el imputado acusado diga yo no estoy de acuerdo con ese informe pericial. Le están exigiendo que diga por qué no está de acuerdo con ese informe pericial y que indique también el organismo que va a realizar el contraanálisis. Es decir, que diga, por ejemplo, que en vez de ser realizado el análisis por la policía, sea realizado por el Instituto Nacional de Toxicología. Pero le exigen que explique por qué no está de acuerdo en él. Y esto lo tengo apuntado porque yo no me lo sé de memoria. Es decir, la parte, o mejor su abogado, tiene que explicar por qué la teoría de la verosimilitud no es suficiente, sino que deberíamos haber aplicado el teorema de Bayes. Es decir, por qué en la realización de ese peritaje no han sido utilizadas correctamente la técnica, lo tengo aquí apuntado, de la CCT, de la EIA, de la HPLC, y en cambio deberían haber sido utilizadas otras técnicas. Estas son las técnicas que se utilizan en los análisis sobre sustancias estupefacientes. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me suena a chino. Es decir, imposible para mí impugnar el porqué. Lo que quiero decir es que se le está exigiendo al imputado una carga, un esfuerzo para probar su inocencia, que desde mi punto de vista, si no contradice, al menos sí que pone en duda el principio, el derecho a la presunción de inocencia. En tercer lugar, tercera consecuencia, respecto de la valoración de la prueba. Es verdad que en proceso penal español todas las pruebas son valoradas libremente, es decir, el legislador establece en el artículo 749 que las pruebas se valorarán según el criterio racional del juez. Eso es cierto, pero estarán de acuerdo conmigo en que si el legislador dice que ese análisis es totalmente objetivo y por eso es un documento, está poniendo al juez en una tesitura difícil. Es decir, el juez que tiene una analítica que en teoría es totalmente objetiva, no va a poder apartarse de ella si no lo justifica
de una manera o con una prueba tan fuerte como esa, porque si lo hiciera incurriría en arbitrariedad. Por tanto, y como ha dicho algún autor español, existe por parte de los jueces una aceptación acrítica de los análisis o de las pruebas científicas. ¿Por qué? Porque el juez se ve atado de pies y manos. En cuarto lugar, la cuarta consecuencia es respecto de los recursos. En derecho procesal español, en proceso penal, existen dos tipos de recursos distintos. En unas ocasiones cabe recurso de apelación frente a la sentencia, en otras ocasiones cabe recurso de casación frente a la sentencia. Como saben, el recurso de apelación es un recurso ordinario, es decir, cabe apelar una sentencia por cualquier motivo. El problema que tiene la apelación es el de la inmediación. ¿Por qué? Porque el juicio no se repite en segunda instancia, sino que el juez le entrega los materiales y con esos materiales dicta la resolución. Si no estamos ante una prueba de carácter personal, sino ante una prueba de carácter real, el juez tiene los mismos materiales y, por tanto, sí que podrá dictar una resolución en el sentido que entienda oportuno. Respecto de la casación, como saben, el recurso de casación es un recurso de carácter extraordinario, es decir, solo cabe por determinados motivos. Voy a ir rápido porque ya veo la luz amarilla y me pongo nerviosa. Solo cabe por determinados motivos. Uno de ellos, por error en la apreciación de la prueba basado en documentos. Bien, si decimos que es un documento, tiene que ser un documento también a efectos casacionales. En conclusión, el problema, desde mi punto de vista, es el punto de partida. El problema es la consideración de esta prueba como totalmente objetiva. ¿Y por qué digo eso? Y voy a ir terminando. A nivel europeo existe un organismo que se llama EMSI, que es un organismo, es la Red Europea de Laboratorios Forenses. Este organismo tiene tal importancia que cuando la Comisión Europea pretende regular algo relativo a prueba científica, le pide a esta red europea que le realice los informes correspondientes. Pues bien, en 2008, esta red europea, que está formada por 60 laboratorios, realizó un ensayo sobre sustancias estupefacientes. El ensayo fue el siguiente: se hizo una mezcla de cocaína, heroína, de distintas drogas y se le pidió a los mejores laboratorios de España que dijeran cuál era qué droga era y cuál era su calidad. Pues aquí viene la sorpresa anterior al susto. De todos los laboratorios, ninguno consiguió acertar exactamente cuál era la naturaleza y la pureza. Algunos no pudieron decir de qué droga se trataba y de los que sí pudieron decirlo, había distintas opiniones. Es decir, algunos se acercaban más y otros se acercaban menos. Claro, si esto es lo que ocurrió con los mejores laboratorios de Europa, estarán de acuerdo conmigo que esa objetividad de la prueba científica a día de hoy es imposible de mantener. Por tanto, creo que el error es un error de base. Es decir, se puede entender que la prueba científica es una prueba que tiene un carácter o puede tener un carácter más contundente que otro tipo de prueba pericial, pero no podemos convertirla en documento, porque entonces tenemos una serie de consecuencias que, por supuesto, no estaban previstas por el legislador. Y termino con otro ejemplo. Hace un par de años, no sé si lo oyeron ustedes en la televisión, ocurrió en España un asunto verdaderamente conmovedor. Se trataba de un matrimonio separado, el marido cogió a los dos niños de 2 y 4 años para pasar con él el fin de semana, porque le tocaban ese fin de semana. Pues bien, se los llevó y al cabo del rato llamó a la policía diciendo que los niños habían desaparecido. La policía pronto sospechó que los había matado. El caso es que había quemado sus cuerpos.
Se pidió, porque se vio una hoguera en una casa y en un terreno de su propiedad, se pidió a un científico del cuerpo de policía que realizara el análisis sobre los citados huesos que se habían encontrado. La policía, la perito de la policía, dijo que eran indudablemente, sin ningún género de dudas, eran huesos de roedores, es decir, que no pertenecían a humanos. Se hizo un contraanálisis y con la misma rotundidad se dijo que eran restos humanos de 2 niños, un varón y una hembra, entre 2 y 4 años, que eran las edades que tenían los niños. En los 2 casos se afirmó por parte del perito que era sin ningún género de dudas huesos de roedores o que era sin ningún género de dudas huesos de humanos. ¿Qué es lo que quiero mostrarles a ustedes con esto? Y termino ya, que veo la bombilla roja. Lo que quiero mostrarles es que, aunque los juristas, los jueces, quieren resultados exhaustivos, a día de hoy la ciencia no se lo puede dar. Y, por tanto, aunque el juez pretenda tener un informe que le diga que esto es así y evitar tener que realizar mayores valoraciones, porque lo ha dicho un perito, a día de hoy, por desgracia, la ciencia no es así. Y, por tanto, los resultados no son blancos y negros, sino que existe escala de grises. Muchas gracias.